¿Verme aquí? Sí, gran faraón. Pero ahora tengo cosas importantes que hacer. Bandera roja, alerta. Cada año, cuando el calendario llega a Semana Santa, ocurre algo que ningún algoritmo de entretenimiento moderno ha podido explicar del todo. Millones de personas en docenas de países, de generaciones completamente distintas, con hábitos de consumo audiovisual radicalmente diferentes, hacen exactamente lo mismo. Se sientan frente a una pantalla y ven una película de 1956 que dura más de 4 horas. No porque alguien se los pida, no porque sea tendencia, sino porque algo en esa película los llama de una manera que no necesita justificación. Los Diez Mandamientos no es simplemente una película clásica. Es un fenómeno cultural con capas de historia oculta, que la mayoría de quienes la ven cada año desconoce por completo. Y muchas de esas capas son tan extrañas, o tan improbables y tan reveladoras que cambian para siempre la manera en que se mira cada escena. Empecemos por algo que casi nadie sabe y que transforma inmediatamente la experiencia de ver la película. El hombre que aparece al inicio, de pie frente a una cortina roja, hablando directamente a la cámara para presentar su obra, no es un presentador contratado ni un actor secundario. Es Cecil B. DeMille en persona, con 74 años cumplidos, presentando su propia película como si fuera el prólogo de un libro que él mismo hubiera escrito. Ningún director de Hollywood de esa época hacía eso. Era una práctica que venía del teatro de variedades del siglo XIX, y DeMille la eligió deliberadamente porque quería que el espectador supiera desde el primer segundo que lo que iba a ver era una declaración personal, y no un producto de estudio. Lo que ese prólogo no revela es que DeMille lo grabó mientras se recuperaba de un infarto que había sufrido semanas antes. El médico le había recomendado reposo absoluto. DeMille grabó el prólogo de pie, con traje, sin apoyarse en nada, y no mencionó su estado de salud a nadie en el set ese día. Hay un segundo dato que conecta directamente con ese prólogo y que resulta aún más sorprendente. La voz que narra el texto bíblico durante toda la película, esa voz grave y solemne que muchos espectadores asocian con la autoridad de las escrituras mismas, es también la voz de Cecil B. DeMille. El director no solo aparece en pantalla al inicio, acompaña al espectador durante las 4 horas completas como narrador invisible, guiando cada transición, cada momento de silencio dramático, cada paso del relato. Wine es una presencia que opera por debajo de la conciencia del espectador, pero que construye una autoridad narrativa que ningún narrador contratado habría podido replicar con la misma convicción. DeMille no estaba dirigiendo una película. Estaba predicando un sermón de 4 horas con los medios más poderosos que el cine de su época ponía a su disposición. Ahora detengámonos en algo que ocurrió durante el rodaje en Egipto y que los libros de historia del cine raramente mencionan con el detalle que merece. La producción obtuvo permiso del gobierno egipcio para filmar en las inmediaciones de Luxor y en el desierto del Sinaí, bajo una condición específica. Ningún miembro del equipo técnico podía alterar, tocar ni retirar ningún elemento del entorno arqueológico. Era 1954, y Egipto acababa de salir de décadas de protectorado británico con una sensibilidad nacional muy particular respecto a su patrimonio histórico. DeMille aceptó la condición sin negociar. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. Al construir los sets de la ciudad de Pi Ramsés en las cercanías de Luxor, el equipo de arqueólogos contratado por la producción descubrió bajo la arena restos de estructuras del período ramesida que no estaban registrados en ningún catálogo oficial. DeMille informó al gobierno egipcio del hallazgo y detuvo la construcción en esa zona específica durante 3 semanas mientras las autoridades evaluaban el sitio. Ese episodio nunca fue publicitado por Paramount, porque habría generado preguntas incómodas sobre los permisos de filmación en zonas arqueológicas sensibles. Y ya pasemos ahora a uno de los datos más desconcertantes de toda la producción, y que tiene que ver con el casting de un personaje secundario que, sin embargo, resulta imposible de olvidar. El papel de Sephora, la esposa de Moisés, fue interpretado por Yvonne De Carlo, una actriz canadiense conocida hasta ese momento, principalmente por películas de aventuras de bajo presupuesto. DeMille la eligió después de ver una sola fotografía, sin prueba de pantalla, argumentando que sus rasgos tenían una autenticidad mediterránea que ninguna actriz de primera línea de Hollywood poseía en ese momento. Lo que la historia no cuenta es que De Carlo llegó al set sin haber leído el guión completo. Había recibido únicamente sus escenas,
una práctica que DeMille aplicaba selectivamente con ciertos actores para evitar que desarrollaran interpretaciones influenciadas por lo que otros personajes hacían fuera de su campo visual. El resultado fue una actuación de una naturalidad genuina que varios críticos de la época señalaron como la más convincente de toda la película, precisamente porque De Carlo no estaba actuando en relación a una historia que conocía. Estaba reaccionando a lo que tenía delante. Y eso, apenas, es el comienzo de lo que esta película esconde. Hay una escena en Los 10 Mandamientos que generaciones enteras han visto sin saber que estuvieron a punto de no existir. La escena de la zarza ardiente, ese momento en que Moisés escucha por primera vez la voz de Dios entre las llamas, fue la última secuencia principal en ser filmada. No por razones de agenda, sino porque DeMille no había resuelto durante meses cómo hacerla. El problema no era técnico, era teológico. DeMille estaba convencido de que mostrar ese momento de manera demasiado espectacular lo trivializaría, pero mostrarlo de manera demasiado austera lo vaciaría de impacto emocional. Pasó semanas consultando con teólogos, con rabinos, con pastores protestantes y con expertos en iconografía religiosa medieval, buscando un equilibrio que ninguno de ellos supo darle con precisión. La solución final, o esa combinación de llamas reales, luz filtrada y una voz en off que sugiere sin imponer, fue encontrada por DeMille solo, una noche, revisando fotografías de vitrales góticos del siglo XII. Nadie en el equipo supo de dónde había salido la idea hasta que el director lo explicó semanas después del rodaje. La voz de Dios en esa escena tiene su propia historia, y es una historia que DeMille guardó con una discreción llamativa durante años. Para crear esa voz, el director mezcló en el laboratorio de sonido 3 pistas de audio distintas. Su propia voz, la voz de Charlton Heston procesada electrónicamente, y una tercera voz cuya identidad nunca fue revelada oficialmente en los créditos, ni en ninguna declaración pública de la producción. Los técnicos de sonido de Paramount que trabajaron en esa mezcla describieron el proceso décadas después como uno de los más complejos que habían enfrentado en sus carreras. No por las dificultades técnicas, sino por las exigencias de DeMille, que rechazó más de 40 versiones diferentes antes de aprobar la definitiva. Quería una voz que sonara simultáneamente cercana e infinita, personal y cósmica. La voz que escuchamos en la película es el resultado de ese proceso de 40 intentos fallidos y uno que funcionó. Detengámonos ahora en Yul Brynner, porque la historia de cómo construyó al faraón Ramsés es tan fascinante como poco conocida. Brynner llegó al proyecto directamente desde el escenario de Broadway, donde acababa de terminar una larga temporada interpretando al rey de Siam en El Rey y Yo. Y tenía la cabeza rapada por razones de ese personaje anterior, y cuando se presentó a su primera reunión con DeMille, el director lo miró durante un largo silencio y le dijo que no se dejara crecer el cabello bajo ninguna circunstancia. La cabeza rapada de Ramsés no estaba en el guión original. Fue una decisión tomada en ese momento, en esa sala, basada únicamente en la impresión visual que Brynner producía de pie frente a DeMille. Y esa decisión cambió para siempre la iconografía del personaje, porque la cabeza rapada de Ramsés creó una imagen de poder absoluto y frialdad calculada que ninguna peluca egipcia habría podido transmitir con la misma contundencia. Lo que Brynner hizo después con ese personaje revela algo sobre su método que va más allá de la anécdota. Estudió durante semanas la postura corporal representada en las estatuas colosales de Ramsés II, conservadas en el Museo Egipcio de El Cairo, y desarrolló una manera de caminar, de sostener los brazos y de girar la cabeza que reproducía conscientemente la rigidez frontal de esas estatuas. No quería parecer un hombre poderoso. Quería parecer una figura que había dejado de considerarse humana. Cuando la película se estrenó, varios historiadores del arte egipcio antiguo señalaron en sus reseñas académicas que la corporalidad de Brynner era notablemente fiel a los modelos iconográficos del periodo ramesida. Era un cumplido que ningún actor de Hollywood había recibido antes de un círculo académico, y que Brynner atesoró el resto de su vida. Hay un dato sobre la música de esta película que transforma completamente la experiencia de escucharla una vez que se conoce. Elmer Bernstein compuso la partitura cuando tenía apenas 34 años, y era todavía un compositor relativamente joven en Hollywood. DeMille le dio una instrucción que Bernstein recordó como la más extraña y la más útil que había recibido en toda su carrera.
le pidió que no compusiera música para las imágenes, sino música para las emociones que las imágenes no podían mostrar. La diferencia parece sutil, pero es fundamental. Bernstein no escribió temas que describieran lo que el espectador veía en pantalla. Escribió temas que expresaban lo que los personajes sentían por dentro en momentos en que sus rostros no podían o no debían revelarlo. El resultado es una partitura que opera en un registro emocional, completamente diferente al de la mayoría de las bandas sonoras épicas de la época, y que explica por qué la música de los 10 mandamientos produce una resonancia que permanece mucho después de que las imágenes se han desvanecido de la memoria. Pero hay todavía más capas en esta historia que la mayoría nunca ha escuchado. Existe un detalle en el vestuario de esta película que pasó completamente desapercibido para el público, pero que representó uno de los mayores desafíos logísticos de toda la producción. Edith Head, la diseñadora de vestuario más premiada en la historia de los Oscar, fue contratada inicialmente para vestir a los personajes femeninos principales. Pero DeMille, después de revisar sus primeros bocetos, tomó una decisión que en los círculos de Hollywood se consideró una afrenta sin precedentes. Contrató paralelamente a un segundo equipo de diseñadores especializados en indumentaria del antiguo Oriente Próximo para supervisar y corregir el trabajo de Head en todo lo que tuviera que ver con la autenticidad histórica. Edith Head, que había ganado en ese momento 5 de sus 8 Oscars y era considerada intocable en su oficio, aceptó la supervisión sin abandonar el proyecto. Lo que resulta extraordinario no es el conflicto, sino el resultado. El vestuario final de la película fue sometido a un nivel de verificación arqueológica que ninguna producción de Hollywood había aplicado antes a la ropa de sus personajes. Cada tela, cada color, cada tipo de costura fue contrastado con hallazgos arqueológicos reales del periodo. Y aún así, Edith Head no recibió la nominación al Oscar por este trabajo. Fue uno de los mayores olvidos de la Academia en aquella ceremonia. Hablemos ahora de algo que ocurrió durante el estreno de la película y que dice mucho sobre el momento histórico en que apareció. Octubre de 1956 no era un momento cualquiera en la historia del mundo. Mientras los 10 mandamientos se estrenaba en Nueva York, en el otro lado del planeta ocurrían simultáneamente dos crisis internacionales de enorme gravedad: la invasión soviética de Hungría y la crisis del Canal de Suez, que enfrentaba a Egipto con Francia, Gran Bretaña e Israel. Una película sobre la liberación de un pueblo de la esclavitud en Egipto, estrenada en ese contexto geopolítico preciso, adquirió resonancias que ningún departamento de marketing habría podido planificar. Varios críticos de la época lo señalaron explícitamente en sus reseñas. La historia de Moisés conduciendo a su pueblo fuera de Egipto era, en octubre de 1956, una metáfora que el mundo podía leer en múltiples direcciones simultáneamente. DeMille nunca comentó esa coincidencia temporal, pero las cifras de taquilla de las primeras semanas sugieren que el contexto histórico amplificó el impacto emocional de la película de maneras que trascendían su contenido religioso. Hay un personaje en la película al que millones de espectadores recuerdan con una claridad desproporcionada respecto al tiempo que aparece en pantalla, y cuya historia real detrás de las cámaras es completamente desconocida. Vincent Price interpretó al maestro de obras Baca con una elegancia malévola que muchos consideran la actuación secundaria más memorable de toda la película. Lo que nadie sabe es que Price aceptó el papel únicamente porque DeMille le prometió personalmente que podría diseñar algunos de los gestos y maneras de su personaje sin interferencia del director. Era una concesión extraordinaria, viniendo de un hombre conocido por su control absoluto sobre cada aspecto de sus producciones. DeMille la hizo porque reconocía en Price una inteligencia actoral que funcionaba mejor cuando se le daba espacio que cuando se le daban instrucciones. El resultado fue un personaje secundario que roba cada escena, en que aparece con una economía de medios que contrasta dramáticamente con la escala épica que lo rodea, y que demuestra que las mejores actuaciones de una película grande a veces nacen de los acuerdos más pequeños. Cerremos con algo que conecta todos estos datos de una manera que quizás ningún espectador había considerado antes. Los 10 Mandamientos fue nominada a 7 premios Oscar en 1957 y ganó únicamente el de efectos especiales. Perdió la estatuilla a mejor película frente a Alrededor del mundo en 80 días, una decisión que la historia ha juzgado con la severidad que merece.
Pero hay algo en esa derrota que resulta paradójicamente revelador. La película que perdió el Oscar a Mejor Película, en 1957, se convirtió en una de las obras más vistas, más recordadas y más culturalmente persistentes del siglo XX, mientras que la película que lo ganó es hoy conocida casi exclusivamente por los historiadores del cine. Los premios miden el consenso de un momento. La permanencia mide algo diferente, algo que tiene que ver con la capacidad de una obra para hablarle a lo más profundo de las personas en momentos en que necesitan escuchar exactamente esa historia. Y eso es precisamente lo que ocurre cada Semana Santa. Cuando la pantalla se enciende, aparece ese desierto y que suena esa música. Y algo en el pecho de millones de personas reconoce sin necesidad de palabras que ha vuelto a casa. No a la casa donde viven, a la casa donde recuerdan quiénes son. Esa es la verdadera razón por la que esta película sigue siendo vista casi 70 años después. No porque sea perfecta, sino porque es necesaria, y las obras necesarias no envejecen, esperan.